Bueno, vamos a dar comienzo al Ateneo de Pediatría del día de la fecha, que es catéteres de larga permanencia en pediatría, cuidados y complicaciones más frecuentes, que va a estar a cargo de la doctora García Rapp, de la doctora Ders, de la licenciada Salas y de la licenciada Serrano. Yo voy a ser el moderador, no quiere decir que sepa mucho de catéteres de larga permanencia, pero voy a tratar de hacer que puedan tener una discusión lo más amena posible. Respecto a las preguntas, antes de pasar a las consideraciones de los interconsultores, vamos a introducir primero preguntas de los residentes que pueden llegar a ser contestadas por los que han disertado o por los propios invitados del servicio de cirugía pediátrica, de oncología, de hematología, de micro, de enfermería, de control de infecciones, de quien fuera. Así que damos comienzo con Luciana y Rosario y espero que salga todo muy bien. Bueno, muchas gracias, Martín. Damos entonces comienzo al Ateneo. Como siempre, mostramos la placa de la discreción. Y los objetivos de este Ateneo es, en un principio, presentar estadísticas actualizadas sobre las complicaciones asociadas al manejo de catéteres en la sala de pediatría, en nuestra experiencia. Segundo, exponer de forma multidisciplinaria los cuidados necesarios del catéter, que en eso nos va a ayudar enfermería. Presentar opciones para mejoría en el manejo de los mismos, evitando las complicaciones asociadas que vamos a mostrar en las estadísticas. Después, debatir sobre artículos de interés con respecto al tema. Primero, como generalidades, el uso de catéteres, lo importante es en tratamientos quimioterápicos, para mejorar aspectos nutricionales de algunos pacientes, en situaciones paliativas, en pacientes que requieran múltiples punciones venosas periféricas y transfusiones a su vez, y en el tratamiento de infecciones, para mejorar a su vez la calidad de vida y la seguridad de los pacientes. Sí se vio en un estudio de revisión, que las infecciones asociadas a catéteres centrales aumentan la tasa de mortalidad y de morbilidad, tienen una mayor duración de internaciones, obviamente requieren del uso de antibióticos, y eso a su vez va de la mano de los gastos en salud en estas infecciones asociadas a catéteres. Comenzamos con la experiencia nuestra, las estadísticas que hemos recabado. Obtuvimos 19 pacientes con catéteres centrales, todos desde el 2018 a la actualidad, digamos cuando estaba la historia clínica digital informatizada, y lo que pudimos obtener es que en cuanto a la distribución de sexos, era más que nada 1 a 1, ¿sí? Masculinos eran 9, femeninos 10, una media de edad de 7 años. En cuanto a las patologías en sí que vimos, tenemos por un lado mayor cantidad de LLA de tipo B, 2 pacientes con glioma, y a su vez 3 pacientes con LMA, el resto todos fueron un paciente linfoma linfoblástico, osteosarcoma, sarcoma de Ewing, agranulocitosis congénita, tumor de Wilms, Wiskott-Aldrich y neuroblastoma. A su vez, 5 de esos LLA de tipo B eran de alto riesgo, hubo un paciente fallecido y 7 que requirieron trasplantes de médula ósea. En cuanto a los catéteres que tenían estos pacientes, 10 eran catéteres de tipo implantables, 7 semi-implantables, y 2 de ellos tenían los 2 tipos de catéteres al mismo tiempo. En cuanto al recambio de catéter, lo que se pudo ver es muy parecido. 9 pacientes requirieron un recambio de catéter en algún momento de todo su tratamiento, y 10 de ellos no lo requirieron. Obviamente del total de 19, para recordar. En cuanto a su vez las causas del recambio, 7 de ellos fueron por una infección asociada a catéter, 1 por una desinserción, otro un arrancamiento, 2 por roturas del catéter, y por último 1 por requerimiento de TMO. El mínimo tiempo de recambio que lo que pudimos observar es que era 1 mes. El paciente se había puesto el catéter y al mes ya tenía su primera infección. Eso se vio en uno de los pacientes. El máximo fueron 5 meses. En el medio había pacientes con 2, 3 o 4 meses desde que se habían puesto el catéter y que habían requerido el recambio por esta infección. En todos los casos se recolocó el mismo tipo de catéter.
En cuanto a las infecciones asociadas a catéter, lo que pudimos ver es que 13 de los 19 pacientes presentaron en algún momento de su tratamiento y 6 no. 6 de los que habían presentado esta infección asociada era en más de una oportunidad, con un máximo de 3 infecciones asociadas en uno de los pacientes en menos de un año de colocación de ese mismo catéter. 8 de esos eran asociados a catéter de tipo implantables. En cuanto al rescate de germen que pudimos obtener, 7 de ellos habían rescatado estáfilos coagulasa negativos MET-R. Al momento de la tipificación lo que se pudo ver es que uno de los pacientes había rescatado un estafilococo lupinensis, y los demás eran más que nada epidermidis y hemolíticos. Por otro lado, 3 de ellos habían rescatado Klebsiella pneumoniae, otros 3, SAM-S, 2 Streptoviridans, 1 E. coli, y el resto también eran un paciente solo de Acinetobacter, Spingomona, Fecalis, Mitis y Cocuria crininae. Y por último, en cuanto a las complicaciones, lo que pudimos observar, como dije previamente, la infección estaba a la cabeza, con 13 pacientes de ellos que habían presentado como complicación una infección asociada a su catéter, 4 de ellos oclusión o disfunción del mismo, 2 arrancamiento, repitiendo el anterior, 1 una desinserción, otro una extravasación, otro un hemotórax debido a la colocación, y por último 3 deshabilitaciones mismas durante el tratamiento. Y por lo que se puede ver, estas complicaciones se veían más asociadas a los catéteres semi-implantables. Ahora vamos a pedirles a la licenciada Romina Serrano y Patricia Salas, que iban a hablar de la parte del manejo y cuidados de enfermería en cuanto a los catéteres. No sé si se escucha. No se te está escuchando, me parece, Romy. No, no se Debe escucha. estar silenciada, Romy. A ver, Romy, trata de silenciarte y a ver si podés. No, no se escucha, Romina. Fíjate a ver si... o desconectarte y volverte a conectar. A ver, ahora creo que se está conectando de nuevo. Sí. Creo que está conectando el celo. Me parece que sí. Creo que ahí entró. Me parece silenciada todavía igual. Entró, pero está silenciada. Claro, tiene que silenciar. Está silenciado desde ella, yo no lo puedo desmutear. Hola, Ahí buenas está. tardes. Ahí está. Hola. ¿Cómo están? Te escuchas bien ahora. Gracias.
No se le escucha. No se escucha, ¿no? No, no se escucha, me parece que no era justo lo mío. Ay. No, igual. Ahora se silenció sola. Me dice que no lo puede abrir, a ver. Si no, lo que vamos a hacer es, mientras Romy arregla el problema de su audio, ellas tienen divididos por tipos de catéteres, quizás puede arrancar Pato con su parte, mientras Perfecto. arreglamos el problema de Romy. ¿Te parece, Pato? Pato, ¿te parece? Está Pato también silenciada. ¿Ahora me escuchan? Sí, Pati. Pato. Sí. Yo voy a hablar sobre los catéteres de implantable con reservorio subcutáneo llamados portacap. Son catéteres colocados debajo de la piel, con un acceso a una vena central, que generalmente es en la subclavia o yugular, y que desemboca antes de la entrada a la aurícula derecha. Como se observa en la figura, acá el catéter posee una cámara de metal y silicona que se ubica por lo general en el tórax. ¿Sí? Tiene como objetivos que el paciente pueda llevar una vida ambulatoria cómoda y práctica con los cuidados necesarios. Administrar quimioterapia, medicación y hemoderivados. Además también se puede tomar muestras para cultivos, retrocultivos. Además disminuir el riesgo de complicaciones como flebitis, infecciones y deterioro del estado de las venas. La siguiente, por favor. Las complicaciones que tiene este tipo de catéter son dos: las infecciones, las infecciosas y las mecánicas. Las infecciosas tenemos la bacteriemia asociadas a catéter, infección del bolsillo subcutáneo y tunelitis. Y en las mecánicas tenemos la oclusión, la rotación de la cámara, cambio de posición, la ruptura, dificultad en las infusiones y aspiración y trombosis. La segunda. Bueno, acá vemos los tipos de aguja con que se aborda el catéter. Tenemos los tipos de calibres, a menor calibre, que generalmente no utilizamos en pediatría. Tenemos los de calibre intermedio, que son de color blanco. Generalmente lo que más utilizamos son el 21x25 y el 21x32. Y las de mayor calibre, que es el de color rojo, lo que más utilizamos acá en la sala de pediatría es el 19x17 y el 19x25. Después, en la tercera figura se observa cómo está la implantación del catéter. En la tercera figura, la implantación del catéter, que se realiza con una técnica aséptica. Se desinfecta la zona de punción con alcohol al 70%, en forma circular, desde el centro hacia la periferia, después dejando actuar 1 minuto. Luego abarcar con los dedos, índice y pulgar, el reservorio o la cámara del catéter e insertar la aguja Uber, en forma firme y segura, atravesando la cámara autosellante de silicona hasta notar el impacto de la aguja en el fondo del reservorio. Y bueno, con una jeringa de 10 mililitros se infunde solución fisiológica para comprobar si tiene luego retorno venoso, y se lava después con fisiológico. Y se cierra el plan. Vamos con la otra diapositiva. Los cuidados de enfermería en el post inmediata implantación son: control de la zona de inserción, observar signos de inflamación, analgesia según indicación médica, y mantener la curación estéril por 24 horas, y en caso de tener tratamientos ese mismo día de quimioterapia, el paciente sale del servicio de cirugía vascular con el catéter habilitado para su uso. La otra diapositiva. Tenemos los cuidados durante la internación del paciente. Generalmente se coloca el apósito, como se ve en la figura, transparente, en el sitio donde ingresa el catéter. Esto lo mantiene al resguardo, permitiendo la observación directa del mismo. Lo importante también es educar a la familia en cuanto a mantener la zona dérmica del portal limpia, manipular lo menos posible,
Debe evitar los golpes, realizar inspección rutinaria del área en busca de eritema, calor, dolor, inflamación, tiene algún tipo de secreción, si presenta fiebre, y comunicar al personal. Y también, así como también la heparinización del mismo. También tenemos la movilización de la luz del catéter a las 24 horas de la inserción. No es recomendable el aseo de la zona hasta la retirada de los puntos de sutura, que generalmente son a los 7 días aproximadamente. Control diario de los puntos de sutura. Si los puntos son reabsorbibles, dejar que se caigan solo a los 21 días. Y la elección de la aguja Huber, que tiene que ser adecuada. También no manipular o realizar movimientos de rotación o inclinación de la aguja por posibles rupturas. No forzar la entrada de fluidos a través del reservorio para liberar una obstrucción. Mantener con bomba en difusión el dispositivo para continuidad de la administración de fluidos. Prestar atención de no dejar el sistema sin perfundir durante mucho tiempo, ya que esto puede producir la coagulación del catéter y su obstrucción. Y cambio del apósito cada 48 horas, siempre y cuando se esté despegando o se esté un poco manchado. ¿Sí? En cuanto a los problemas potenciales de los catéteres, en cuanto al semi-implantable, generalmente tenemos problemas de trombosis, infección, el dacrón, que esté situado fuera de la piel, en un hematoma del túnel subcutáneo, una obstrucción, precipitación de fármacos y oclusión. Y en el catéter, en este tipo implantable, tenemos obstrucción, infecciones, embolización y extravasación. Vamos a hablar ahora de la extravasación de los citostáticos, que pueden ser irritantes, pueden ser no irritantes y vesicantes. Los irritantes pueden provocar irritación local, como quemazón, dolor, donde se produjo la extravasación, o a lo largo de la vena. Los no irritantes usualmente no causan problemas cuando se extravasan, pero siempre hay que tener en cuenta la concentración del citostático. A elevadas concentraciones pueden llegar a ser lesivos para los tejidos. Y los vesicantes tienen potencial de producir vesículas, ampollas y necrosis tisular. Si durante la administración de un citostático se sospecha o se detecta una extravasación, se toman 3 medidas, que son las medidas inmediatas, medidas específicas, las farmacológicas, el antídoto, y físicas como administrar frío y calor, y las medidas generales. En cuanto a las medidas que teníamos que tomar, sería la identificación precoz, en la otra diapositiva. Identificación precoz. Observar si presenta dolor, prurito, eritema, palidez, piel fría, caliente, y aplicar medidas inmediatas. Detener inmediatamente la infusión del fármaco, no retirar la vía y aspirar a través de una jeringa de 10 mililitros con la finalidad de extraer la máxima cantidad de fármaco extravasado. Luego retirar la vía, identificar la extravasación, delimitando el área que se sospeche afectada con una virome y o fibra. Avisar al médico responsable del paciente y al farmacéutico de guardia para aplicar las medidas específicas, farmacológicas y físicas. Nosotros acá generalmente tenemos la farmacia en el 4º piso, así que tenemos que concurrir a ello. Los antídotos y medidas son dimetil sulfoxido al 99%, se aplica de 1 a 2 mililitros tópicamente en la zona afectada cada 6 u 8 horas, más frío local. Generalmente es para estas drogas la doxorubicina, adriamicina, epirubicina, hidarubicina, daunorubicina, mitotoxantrona y mitomicina. Y el otro antídoto se llama hialuronidasa, que se administra de 150 unidades hasta 1000 unidades en la periferia de la lesión, que se diluye en solución fisiológica 15 unidades por mililitro.
se inyecta con una jeringa específica alrededor de la zona afectada, en 6 punciones de 0,5 mililitros, y se administra también en calor seco. Generalmente esta medicación es para la vinblastina, la vincristina, vinorelbine y vintesina. El frío generalmente que se aplica es una bolsa o compresa durante 30 minutos cada 6 u 8 horas por 72 horas. El calor se administra una bolsa o compresa de calor seco, nunca calor húmedo, durante 30 minutos. Y el antiséptico es limpiar el área afectada con povidona iodada al 10%. Y bueno, habíamos quedado en esta parte con mi compañera, no sé si se pudo conectar. Es primordial la educación al paciente y a los padres para el cuidado del catéter también en la casa y con la familia. Nada más. Ahora, no sé si mi compañera se pudo comunicar. ¿Romy? Hola. Sí, se escucha, Romy, ¿eh? Romy, ¿se escucha? Sí. Sí, Romy, se escucha. Ah, bueno. Tuve problemas. No pasa nada. Bueno, yo iba a hablar de los semi-implantables, de los catéteres que usamos en pediatría. Bueno, esta es una imagen donde muestra los catéteres que usamos en pediatría, que son los de corta permanencia y los de larga permanencia. Los nombro más que nada para saber que también usamos los de corta permanencia, que son los PIC y los catéteres venosos centrales. Y hablamos nosotros ahora de los de larga permanencia. Que mira, ya habló del implantable, yo hablo del semi-implantable. El objetivo del semi... Se te silenció otra vez, Romy, me parece. ¿Ahora? Ahí está bien. Ahí está. El semi-implantable, los objetivos, está diciendo que es prevenir las complicaciones, como las obstrucciones, las infecciones y las roturas, también mantener la permeabilidad del acceso venoso, brindar un confort y adecuada terapia intravenosa, y evitar varias funciones que a veces son innecesarias, que se pueden prevenir con esto. Las complicaciones son de tipo mecánicas, infecciosas y por colocación. Las que son mecánicas se deben a la oclusión, arrancamiento, las rupturas del catéter, por aspiración y a veces las trombosis. Por colocación, neumotórax, hemotórax, embolia, injuria nerviosa y también trombosis. Y las infecciosas son las bacteriemias asociadas a catéter, las infecciones de sitio de inserción de catéter y la infección del túnel de catéter. En cuanto a los cuidados que damos, ni bien se coloca el catéter, que son los post-implantación, nos decimos que es el control a la zona de infección y así también a la tunelización, por si hay sangrado o hematomas en cualquier otro síntoma asociados a los catéteres. Se administran analgesia, según indicación médica. La curación se realiza de forma estéril a las 24 horas, no se toca durante esas 24 horas, y también se hace la permeabilización de las luces de los catéteres y heparinización. Y después la ducha, los baños, se aconsejan a las 48 horas y que sean por arrastre. La sujeción del catéter, que se efectúa los primeros días de implantación, como se muestra en la fotito que teníamos anterior, esa muestra que está mal curado porque nosotros no solo tapamos la zona de inserción, sino también cubrimos el triangulito para que no surja lo que es el arrancamiento del catéter. Y en cuanto a los cuidados durante la internación, hay que observar la salida del catéter. La curación se realiza con alcohol al 70, se cubre con un apósito transparente para que veamos la zona de inserción, si presenta los signos y síntomas de alguna infección o sangrado.
Este procedimiento se debe realizar cada 7 días, siempre y cuando no se encuentre húmeda, despegada o sucia. Las tubuladuras se deben cambiar cada 96 horas y si se administran hemoderivados o emulsiones lipídicas, se deben cambiar una vez finalizada la administración. En caso de que nosotros usamos los tapones, los Luer-Lock, en caso de que eso se use, que tienen un buen sellado, se puede hacer cambiar las tubuladuras con técnica aséptica. Lo mismo pasa con las extracciones de sangre. Y creo que mi compañero ya habló sobre los problemas potenciales. Así que eso sería todo en semi-implantable. Gracias, Romy. No, de nada. Bueno, y ahora un poco para ver qué pasa con los catéteres en el resto del mundo y un poco de estadísticas en otros lugares, elegimos 3 artículos de interés. El primero es un estudio retrospectivo que se hizo del 2008 al 2017 en Mainz, en un hospital oncológico pediátrico, donde se analizaron 296 pacientes. De eso el diagnóstico más frecuente era la leucemia, en el 30,7%, seguido por los linfomas y por los tumores del sistema nervioso central. La mayor cantidad de pacientes tenían catéteres semi-implantables, el 56,8%, y dentro de esos pacientes el 21,3% sufrió por complicaciones, y la complicación más frecuente fueron las infecciones, igual que en nuestras estadísticas. En ello fue en un 7,4%. Y tuvieron un gran número de recambios en un 18,9%, también en su mayoría asociado a infecciones, y 13% de esos recambios tuvieron otro recambio más de 2 catéteres en lo que ellos pudieron observar. El siguiente es un estudio también retrospectivo que se hizo en Turquía en el 2013 al 2014, obviamente tiene mucha menos cantidad de años, por tanto tiene mucha menos cantidad de pacientes, y es un centro de oncología pediátrica también, que analizaron 34 pacientes, y acá, como en nuestra estadística también, lo más frecuente eran las leucemias, en un 70,4% tenían LLA. Y a su vez también tenían mayor frecuencia de catéteres implantables, a diferencia de lo que era con el estudio anterior, donde el 70% correspondía a implantables. De estos, el 61,8% tuvo infección asociada a catéter, que la verdad que es un número re alto en sus estadísticas, pero también tienen un N mucho más chico que las anteriores. Y de esos, el 28,5% se retiró por infecciones, y en cuanto a las infecciones, se vio, al igual que en nuestra estadística, que el germen que más rescataron fueron los coagulasas negativos, sobre todo el epidermidis. Y en el último artículo, es un artículo también retrospectivo, un estudio retrospectivo transversal del 2015 al 2017, que se hizo en Utrecht, que también 2 pacientes obviamente con accesos venosos centrales de larga permanencia, pero en este tuvieron en cuenta el PIC, que nosotros en nuestro Ateneo no nos estamos centrando en los de corta duración. Acá rescataron 201 pacientes, de los cuales 64,2 eran tumores sólidos, a diferencia de los otros 2 y a diferencia de nosotros también. De ellos, la mayor tenía catéteres semi-implantables en un 65%, sufrieron un 52,8 de infecciones asociadas a catéter, y 37,1 sufrieron recambios por todas las causas. La mayor causa era en el 24% por el fin del tratamiento, pero tuvieron 17% de recambios por infecciones, que también es un número bastante alto. Entonces lo que un poco nosotros nos planteábamos cuando empezamos a armar el Ateneo era qué podemos hacer nosotros desde nuestra parte para intentar evitar, porque entendemos que la mayoría de las complicaciones son complicaciones evitables, y se nos ocurrió, en realidad surgió en un pase en el que estaba Fabio, quizás al hacer una planilla en el que quede sentado quién manipuló el catéter, quién habilitó ese catéter, quién pasó medicación, qué medicación se infundió. Ahí hay un boceto que la idea es después sentarnos con Sister y con enfermería a verlo, a ver cómo lo podemos armar un poquito más, pero ya empezó el proceso de armado. Y por otro lado, también se nos ocurrió armar un folleto, ya que hoy en día los padres, si bien se llevan la información, porque tanto las enfermeras como nosotros de forma verbal siempre le damos las pautas, los cuidados y todo, quizás para que quede un poquito más certero y escrito, empezamos a armar un folleto, que la verdad es que todavía nos falta también, pero bueno, ya empezamos con el boceto como
para ir armándolo y quizás ayudar un poquito desde esta parte, más allá de obviamente toda la técnica correcta que tenemos que tener en el cuidado de los catéteres. Pues la siguiente es nuestra bibliografía, y muchas gracias. Bueno, gracias chicas. Gracias Romina y Patricia también por la presentación. Me gustó mucho. Quiero saber si los residentes tienen alguna pregunta para hacer ahora, en este periodo antes de empezar la discusión con los interconsultores. Sí, yo tenía una pregunta. Soy Joaquín Rudiales, residente de tercer año. Dale, Juan. En cuanto a quería preguntar acerca de la disfunción del catéter, y más que nada esto para extrapolarlo a un paciente que es conocido del servicio, Virdiano Bruno, y hace poco consultó, él, bueno, para que no lo conocen, tuvo el diagnóstico en el hospital de leucemia, se realizó el trasplante, y como complicación del trasplante, hizo una GVH cutáneo. Se está haciendo tratamiento de fotoféresis en italiano, y en una de esas sesiones, lo que nos refirió la madre es que cuando la habilitaban no infundía, y tenía retorno el catéter. Entonces, lo que le habían planteado a la madre en ese entonces fue que pasarle un igual, lo que había dicho, si alteplase o streptokinasa, pero bueno, cuando le plantearon eso a la mamá, dijo, no, paró las orejas, dijo, no, mejor vamos a británico, y creo que habló con Fabio, con Díaz, y se vino acá para la guardia, y se solucionó sin pasar ningún frío analítico. Mi pregunta en realidad es, a ver, si se usa o no, o qué tan estudiado está en los pacientes pediátricos el uso de los fibrinolíticos. ¿Puedo contestar? Sí, Mercedes. La verdad es que no hay ningún fibrinolítico que haya demostrado que puede destapar un catéter implantable. Pero Se han usado de todo tipo y color, y vitamina C y todo, y no hay nadie que reporte que realmente tengan un efecto. Lo que hay que hacer es cuidarlos, que no se tapen, que tampoco es muy frecuente, y después tener mucha paciencia con el manejo del catéter, y en general se destapan. Es raro un catéter que se tenga que sacar porque se tapó y no se pudo destapar. Pero no hay ninguna publicación de algún fibrinolítico que realmente sea efectivo. Listo, gracias. Sandra, ¿sobre esto? Sí, mira, yo un poco, es un tema que estuvimos charlando con los chicos, de hecho, yo también lo charlé con la gente de farmacia, es una experiencia del Hospital de Niños de La Plata. Coincido que, viste, cada centro tiene su experiencia. Nosotros durante muchos años utilizamos el alteplase, que de hecho en farmacia lo preparan unas jeringas chiquitas y los tenemos frisados, y la realidad es que a nosotros nos dio resultado. Obviamente, como coincido con Mercedes lo que dice, que es trabajoso, que lleva tiempo, pero nosotros el alteplase como tal nos dio resultados. De hecho, yo le pasé ahora a los chicos y a farmacia unas publicaciones acerca del uso de trombolíticos para destapar catéteres. A nosotros, personalmente, ciertos resultados nos ha dado, hemos pasado, sí, con la solución fisiológica, con la heparina, con diferentes diluciones también, con la vitamina C, que era algo muy tradicional que se utilizaba, y la realidad que de ahí, hace aproximadamente 10, 12 años, se empezó a utilizar el alteplase y se mantuvo en La Plata el uso justamente, y yo le pedí a las chicas de farmacia de allá bibliografía, que justamente la transmití tanto a los chicos de pediatría como a Janina de farmacia, para ver la posibilidad de poder implementarlo y a ver qué experiencia nos daba a nosotros, ¿no? Gracias. ¿Nané? Sí, yo en realidad le quería preguntar a Sandra y a Mercedes si también en los otros centros donde ellas trabajan tienen así una alta tasa de recambio. Por ahí en algún momento tuvimos una mala seguidilla, pero preguntarles cuál es su experiencia en sus otros centros con respecto a eso. En el hospital de niños hay rachas. Y depende de la patología, esto también es cierto. Los catéteres semi-implantables en el hospital de niños lo empezaron a usar más los hematólogos por la alta tasa de infecciones que tenían. No es lo mismo un paciente con una leucemia, por el uso que se les da el catéter, por la chance de infección, que un chico con un catéter
implantable y un tumor sólido, y depende de qué quimioterapia hagan. En el británico tenemos una gran ventaja, que es que casi no hay, por lo menos en mis pacientes, en los pacientes con tumores sólidos, infecciones intraquirúrgicas, y esto habla muy bien de Fabio en general. O sea, las que se dan en los primeros 15 días, que esto en el hospital de niños a veces había una alta tasa de infecciones intraquirúrgicas. La mayoría de las veces la tasa de infección se baja con lo que llaman una patrulla, o sea, no todo el mundo maneja los catéteres implantables, hay gente capacitada para manejar los catéteres implantables, hay que tener respeto al catéter implantable, uno accede directamente al torrente sanguíneo, mínima implante bacteriano va directamente al torrente sanguíneo, con lo cual la tasa de infección en un manejo... O sea, no es un procedimiento para que haga alguien que no tiene experiencia, no es un procedimiento para que haga el residente primero solo, hay que tenerle mucho respeto y con eso se bajan las tasas de infección. En el niños, en oncología, no puedo hablar de la parte de hematología, se bajaron las tasas de infección con el manejo por el equipo de enfermería del hospital de día, y logrando que todos los residentes del hospital vayan a rotar por hospital de día para aprender el manejo de catéteres con mucho respeto, y con eso se bajan las infecciones. La verdad es que la tasa de infección es alta, la tasa de infección que estamos viendo en el británico, es alta, y la tasa de recambio. ¿Alguna otra pregunta de la residencia? Sí, yo Yo pregunto... residencia. Bueno, yo estoy ahí en la salida Espérate, de los... porque pero lo tengo a Gonzalo antes. Hola. Hola. Pero soy... vamos a... Después digo yo. Melania. Una pregunta, no sé si hay alguien de Infecto, nosotros todos los pacientes que son oncológicos los maneja Infecto de adultos, pero creo que estaba Virgi también, era para ver si estaban estudiados los patógenos, o sea, todo el rescate microbiológico que había en los catéteres, si estaban estudiados, y podemos asumir que quizás alguno de ellos es por la flora habitual que manejamos en la sala. Yo hago un comentario un poco con la pregunta anterior y continúo con la tuya. La realidad que nosotros, yo particularmente en el hospital, vi todas las complicaciones posibles que puede haber en un catéter. La verdad, de todo tipo, color, hasta inclusive, y creo que por ahí Mercedes la ha visto, me ha pasado en los pacientes con implantables, que mucho tiempo lo tenían puesto post finalización de tratamiento, sobre todo las leucemias, de que se haya desacoplado y haya que a veces sacar parte del catéter con un paragüita porque, por la gente de hemodinamia. La realidad es que las complicaciones son frecuentes, coincido con Mercedes, y a mí lo que me asombró, y creo que lo hablé también con los chicos, es que no hay infecciones asociadas a quirófano, o esas infecciones. Yo he llegado a ver infecciones de reservorios, de bolsillo de portacat, a las 48 horas llenos de pus que nos llamaban la atención. Realmente coincido con Mercedes, es excelente el trabajo de Fabio desde el punto de vista de lo que es la colocación y toda esa parte. La realidad que, sobre todo en pacientes leucémicos, donde la inmunosupresión es mucho más importante, las complicaciones por infecciones se ven, generalmente la flora habitual suele ser gram positivo, como está descrito en muchas de la bibliografía. Por ahí en pacientes con LMA se ve mucho estreptococo, que ustedes tienen viridans, se ve sobre todo en pacientes que reciben hacia altas dosis, que tienen una mayor predisposición a tener sepsis e infecciones por estreptococo viridans, está descrito en muchos artículos, así que eso también coincide, pero creo que como en todos lados lo habitual es el estáfilo, y también en la época en que por ahí Fabio también y Mercedes han visto, en la época que se utilizaban por ahí catéteres femorales, que también hubo una época que por ahí por una cuestión del miedo al acceso superior, o porque por ahí era más sencillo para cuando hacían la eucaféresis los chicos, también por gram negativo por el tema del pañal, ¿no? Que son catéteres que son muy difíciles de poder mantener cuidados. Gracias, Sandra. Vamos con Virginia para contestar, Gonza para preguntar, Florencia para preguntar. Dale, bueno, ¿cómo andan? Vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Gérmenes, en general los que tenemos son los que refirieron ahí en el trabajo, Meli, que son más comunes el estáfilo y relacionado a la flora normal de la piel, lo cual es común, y también, como decía Sandra, el viridans se asocia con algunos quimioterápicos y también se asocia a lo mejor con bacteriemias que pueden llegar a ser
a punto de partida de las estomatitis importantes que tengan, las mucositis, perdón, importantes que pueden tener los pacientes. Los gérmenes que tenemos son los más comunes, siempre posicionándose pensando en los estáfilos, en los positivos, es el más común. Entonces, como que se empieza de una sospechando infección de catéter con vancomicina. Y aprovecho, ya que me dieron Janwin de hablar, cosas. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo la residencia de infecto en el Gutiérrez, lo que pasaba era que, decía Mercedes, había muchísimos infecciones de catéteres. A partir de ahí, Cristina Secoli, que está en el Gutiérrez, hizo todo esta guía de higiene al paciente y qué condiciones tenía que tener el paciente, lavado con Perlinox, o sea, las pautas previas a la colocación del catéter. Lo que se vio también en ese momento había sido que había mayor incidencia de infecciones de catéteres en los que se colocaban, porque los pacientes no aguantaban ni 48 horas un catéter. La mayor frecuencia de estas infecciones se relacionaban con los catéteres que habían sido colocados por guardia o por residentes. Entonces con eso empezó a evaluar eso y con eso un poco se había mejorado. Y después hay una cosa que me interesaría que hablemos, aprovechando que está Renata, que es la jefa de microbiología. El ítem de discusión de siempre, si sospechamos infección de catéter, le hacemos 2 hemocultivos, o si el otro cultivo ya no se está como hemocultivo. Lo que discutimos siempre en la sala, que si le hacemos 2 hemocultivos con retro, si el retro no se considera hemo, entonces hacemos 2 hemos y un retro. Entonces estaría bueno que Renata, si sigue conectada, nos explique bien el tema del cultivo cuando yo sospecho infección de catéter, que sería lo ideal. Renata está. Ay, no se te escucha. Ah. Ahí sí. No. No se escucha Renata. Ahí está silenciada igual. Ahí se silenció sola. No. No. Bueno, mientras Renata arregla, Gonzalo. El doctor Sibal me enseñó a ser un caballero, así que le cedo mi palabra a Barrera y después voy yo. Aparte de payaso es tuya nomás, ¿no? No te la enseñó nadie. Esa me la enseñó Julito. Ahí te creo, ahí te creo. No, yo por ahí un poco la pregunta era para Fabio. Viste que en un momento tuvimos como una seguidilla así de 2 meses que todos los catéteres teníamos algún inconveniente. ¿Tuvo que ver con algún cambio de la marca, de algo que estábamos poniendo de marca diferente? No, mira, la infección de catéter en época de coronavirus aumentó en todos lados. ¿Y por qué aumentó en todos lados? Porque en realidad hay mucho personal por ahí no capacitado que termina accediendo a los catéteres. Es decir, vos, por ejemplo, en esta época, vos tenés enfermería, no la tenés completa, tenés turnos de enfermería, es decir, las enfermeras no van todos los días por el efecto COVID y todas estas cosas, y en realidad en varios lugares, es decir, yo he preguntado, che, ¿se les están infectando más los catéteres? Y dice sí. ¿Quién se lo está manejando? Y lo está manejando el que está de guardia. Y bueno, y ese es el problema más importante, ¿no? Es decir, con respecto un poco a todo lo que se habló, es decir, yo una de las cosas que quiero decir es, yo mi primer catéter lo puse en el año 1987. Y el primer portacat, que fue el portacat que era de acero inoxidable, venía con un manual que era un libro.
era un libro y explicaba absolutamente todo porque quería que ese catéter tenga éxito. Entonces abarcaba la parte quirúrgica, la parte médica, la parte de infección y todo. Bueno, ese libro, es decir, yo lástima lo perdí, es decir, me divorcié y no sé por dónde quedó y bueno, perdí el libro. Y no lo vi más. Había un detalle, era una cosa que era impresionante el detalle que tenía ese libro, que venía con los primeros portacat y con todas las instrucciones. Y explicaba absolutamente todo, cómo colocar un catéter, qué era lo que había que hacer. En quirófano, cuando yo pongo un catéter me odian, porque por ahí ahora no, pero es muy común que por ahí en un hospital público que el anestesista no tenga no tenga el barbijo, o que no tenga el barbijo bajo. Que el catéter todavía no ingresó el paciente y se abre el packaging del catéter. Que por ahí usen una heparina, en quirófano se usa heparina por ahí para hacer un estado ácido base y todo, entonces avisarle de que la heparina tiene que ser una heparina nueva. Que cuando uno usa el Pervinox, por ahí ahora no, pero ahora viene fraccionado, antes no venía fraccionado, que el Pervinox se abra cuando... que se abre para este paciente, el frasquito de Pervinox. Que cuando uno pinta el área quirúrgica tiene que pintar desde lo que opera hacia afuera. Hacia afuera. No volver sobre el mismo lugar. El efecto del Pervinox no es instantáneo, que uno pinta, el Pervinox empieza a actuar, es decir, cuando se empieza a secar. Es decir, uno pinta 2 veces, pinta desde la zona quirúrgica hacia afuera, espera que se seque y ahí realmente cuando hace la incisión. Cuando uno hace la incisión hay que tratar de usar lo menos posible el electro. El electrocauterio, es decir, produce tejido muerto. Entonces uno tiene que tratar de hacer la disección y en realidad lo que tiene es que quemar los vasitos que pueden llegar a sangrar. Cuando uno usa el electro hay que usarlo en corte y no hay que usarlo en coagulación. Deja mucho tejido muerto y el tejido muerto sobre una prótesis aumenta el riesgo de infección. Hay un montón de medidas que hay que tomar, es decir, cuando se abre el catéter no se circula, la puerta del quirófano queda cerrada y no se circula y no entra y sale nadie. Entonces, todas esas cosas contribuyen a una parte importante que es la infección dentro, es decir, del paciente en el quirófano. Cuando se pone el catéter hay que tratar que el catéter no toque la piel, aún cuando el paciente esté pintado. Hay un montón de medidas que uno hace. Con respecto a una de las cosas y esas mismas medidas de antisepsia, hay que usarlas cuando uno va a acceder al catéter. Con respecto a lo que se habló de que cuando se trombosa y los fibrinolíticos, está proscripto en el catéter, y lo decía ese manual del año 87, el uso de jeringas pequeñas. Cuando un catéter se tapa, una jeringa pequeña, un émbolo pequeño hace entre 10 y 20 veces, genera más PSI que una jeringa grande. Uno pensaría de que si uno pone una jeringa de 60 mililitros y hace fuerza, con una jeringa de 60 mililitros uno hace fuerza y casi no hay fuerza, hay muy pocos PSI dentro del catéter. Con una jeringa de insulina uno puede explotar un catéter. Sí. No solo explotarlo, sino también hay catéteres que son unitizados y catéteres que son no unitizados. ¿Qué quiere decir eso? Los catéteres que vienen en el portocal y sale directamente el cañito, y hay otros que vos tenés el cañito que se conecta a través de un conector con el portacal. Que a veces la presión puede llegar a soltarlos. Suelta el catéter, bueno, yo he tenido de todo, es decir, catéteres que se han soltado, es decir, porque los explotaron con una jeringa de 1 mililitro. Tengo catéteres que también se han endotelizado.
Hay catéteres que muchas veces que uno los pone y los deja mucho tiempo, y el catéter apoyado sobre el vaso, el endotelio es como que lo recubre todo y cuando uno lo va a sacar, quiere sacarlo y no puede sacarlo. Entonces termina rompiéndose el catéter. Después le hacen el cateterismo por la femoral para sacárselo y se dan cuenta que tampoco lo pueden sacar porque el catéter está metido dentro de la pared de la vena. Con respecto a las complicaciones, las complicaciones más frecuentes son, por supuesto, la infección y que se tapen. Cuando uno usa los catéteres que nosotros usamos, que son los catéteres Grosjean, que son todos cerrados, no tiene posibilidad de retorno. Es decir, si cuando hace un cierre heparínico o manda medicación, queda la medicación dentro del catéter y no retorna la sangre porque tiene una válvula en la punta. Entonces, cuando uno retira para tomar sangre, tiene que retirar de a poco. Cuando uno quiere sacar sangre del catéter, tiene que usar la jeringa y aspirar de a poquito. Si uno aspira de golpe, es decir, colapsa cualquier catéter. Entonces, cuando yo quiero, porque dicen, el catéter no tiene retorno. No, es que no estás sabiendo sacar sangre de un catéter. Es decir, pinchaste y aspiraste mucho. En el caso del chico este que había ido al italiano, en realidad lo que le había pasado es que la aguja no pasaba la silicona. Entonces estaban tratando de retornar desde el lado de la silicona. Entonces, por eso el catéter, cuando uno pincha, tiene que sentir el tac que golpea en la pared posterior. Fabio, estamos de acuerdo que se usan jeringas de 10 centímetros, ¿no es cierto? Totalmente. Son jeringas de 10 centímetros. La jeringa, por eso... Todos los casos. En todos los casos, porque las jeringas para destapar, es más, cuando yo quiero destapar también tengo que usar la jeringa de 10 mililitros, porque es la única forma de medir la fuerza para no explotar el catéter. Es decir, todos los fibrinolíticos que se usaban y todo eso, es decir, el éxito lo tenían más por la jeringa chiquitita, que por ahí lo destapaba o lo rompía, que en realidad el fibrinolítico en sí. Entonces, siempre hay que usar una jeringa de 10 mililitros. No una de 2,5, porque la de 2,5 también hace mucha presión, la de 5 también. Es decir, siempre tiene que ser de 10 mililitros. Cuando uno pincha el catéter, tiene que sentir siempre el golpe posterior, ¡pac!, que toca la parte posterior. Y tiene que tratar de siempre de entrar en forma perpendicular. Hay pacientes que son muy gorditos y entonces uno tiene que seleccionar las agujas que son más altas, porque hay agujas que son muy cortitas. Entonces tiene que tratar de elegir la aguja acorde al paciente que tiene y al portacá que tiene. Puede tener un portacá de bajo perfil, el de bajo perfil, es decir, precisa una aguja más chica, pero si tiene un bajo perfil y tiene un panículo adiposo importante, uno tiene que tratar de elegir la aguja que siempre quede un poquitito de metal afuera. Y ahí abajo de ese metal lo que uno le pone es una gasa. Con respecto, el portacá tiene 2 millones de cosas. Cuando uno habla de infección en un catéter, en realidad la infección no la tiene por que medir por el número de infecciones. En realidad, cuando uno mide infección en un catéter, mide días de infección y días de no infección en un catéter, como para tener estadísticamente una cosa significativa. Es decir, por ejemplo, tuvimos en el total de tal grupo, es decir, 3.000 días de uso, de los cuales tantos tuvimos de infección. Habitualmente no se refiere por la infección sola, ¿no? Es decir, que tuvo una infección. Si no se hablan de días de catéteres, es decir, cuánto dura el catéter se mide en días. Cuánto se infecta un catéter también se mide en días, la infección de catéter. Con respecto... Fabio, pero el uso del catéter ¿es el tiempo completo que lo tiene colocado o la cantidad de días que se habilita? No, en realidad, es decir, se calcula en días de uso. Es decir, un paciente que tiene... Es decir, por supuesto que la frecuencia te aumenta la probabilidad de infecciones. Por eso.
pero habitualmente se miden en días totales se mide. Igual la tasa de recambio también es importante, que las chicas midieron también. Claro, la tasa, claro, tal cual. Con respecto a... Es decir, hay muchas cosas para decir. Por ejemplo, los catéteres, que son los Broviac, son los semi-implantables unilumen. Los Broviac. Los Hickman son los doble o triple lumen. Los Broviac son los que se usan habitualmente para nutrición parenteral, y son semi-implantables. ¿Por qué son semi-implantables? Porque tienen un CAF de fieltro, que el CAF de fieltro, que uno lo pone en el subcutáneo, después de 15 a 20 días genera una fibrosis, y esa fibrosis es la que hace la fijación del catéter. Entonces, hay que cuidarlo muy, pero muy bien, teóricamente ese catéter, un mes, para que haga bien la fijación. Lo que pasa es que nosotros en pediatría usamos catéteres que no son tan gruesos como utilizan por los adultos, entonces tienen más probabilidad de rotura. Cuanto más lumen le agrega un catéter, más probabilidad de infección le agrega. Y en realidad, es decir, cuando uno pasa antibióticos, habitualmente tiene que estar en la tabla puesto, es decir, le paso, qué sé yo, la gentamicina por el rojo, le paso la ampicilina por el blanco. La próxima vez que le hago la medicación, hago al revés. Le paso uno por un lado y le paso otro por el otro. Y cuando tenés triple lumen y todo. Entonces hay que decir las fichas habitualmente de enfermería, porque muchas veces pasan la medicación y pasan la medicación siempre por un solo lado. Hay que tratar de que si uno tiene parenteral y medicación, que la vía de la parenteral se use solo para la parenteral y la vía de medicación se use para la medicación. Con respecto a las infecciones, bueno, ahí puedo hablar muy bien, ahí es interminable hablar de infecciones. Pero en realidad, no mirando la parte endoluminal, que son la mayoría de las infecciones, cuando uno habla de la infección del túnel, si es un portacat y tiene un halo mayor de 2 centímetros, un halo rojo, yo tengo que asumir que tengo infectado el túnel. Lo mismo pasa para un catéter semi-implantable. Cuando el halo rojo mide 2 centímetros, tengo que asumir de que está infectado el túnel y ese catéter se tiene que retirar. Todo lo demás, que es la esterilización del catéter, bueno, es todo un capítulo aparte y es gigante con respecto a las infecciones de los catéteres. Pero cuando uno ve, es decir, durabilidad del catéter, es decir, a mí me ha pasado, es decir, me ha tocado hasta ponerle a médicos amigos catéteres y les expliqué todo cómo manejarlo y no se infectaron nunca, porque eran obsesivos con respecto al cuidado del catéter. Una de las cosas que ven los chicos es que la zona más sucia del cuerpo que tiene es donde tiene puesto el catéter, porque todos tienen miedo, es decir, le queda el pegamento del catéter, el chico y la mamá tienen miedo de lavarle esa zona, y en realidad la piel de esa zona es la parte más sucia del cuerpo, sumado al pegamento es decir, de la tela adhesiva, de los apósitos protectores. Es decir, uno habitualmente pasa Pervinox y nos saca la goma de los adhesivos. La goma de los adhesivos se saca habitualmente con benzina. La benzina, es decir, lastima la piel, quema la piel, entonces hay que pasarla muy rápido y después pasarle enseguida agua y limpiárselo. Es decir, uno tiene que tocar la piel de la zona del portacat, o de la zona del Broviac o del Hickman, porque sentís que se te pega el dedo, y si se te pega el dedo, ahí están todos pegados todos los bichos. Entonces hay que limpiar muy bien esa zona, hay que ser muy obsesivo
con respecto a eso. Es decir, con respecto a los semi-implantables, también es muy importante. En una época nosotros habíamos hecho hacerle a los pacientes que le hagan una bolsita que era como un collar, como una bolsita de tabaco donde el chico metía el catéter ahí, pero que no, es decir, no era una bolsita, eran varias bolsitas, porque la bolsita había que limpiarla y había que lavarla, ¿no? Y si se tienen todos los cuidados, se explica la importancia del catéter, los catéteres duran. El problema viene cuando lo maneja la guardia o lo maneja gente que no tiene experiencia. Por eso es muy importante que cuando uno usa un catéter, que en realidad los accesos sean programados. Es decir, si yo tengo un paciente con un portacat y hay que accederle a la medicación, es decir, que se haga en el horario donde está la gente que sabe curarlo. Es decir, y que la próxima curación o el tocar ese catéter de vuelta sea en el mismo, con el mismo grupo. Cuando Fabio, uno... tenemos un montón de preguntas para hacer. Y bueno, está bien. Entonces, bueno, pues yo puedo empezar a hablar y no terminar. Sí, no, ya nos dimos cuenta, Fabio. Pero queda claro que Martín, mal. Que sea Pensante todo lo que dijiste. Que sepa manejar el catéter es la mejor manera de evitar una sobreinfección. Está la doctora Monge, no sé si puede hablar. No sé si me escuchan. ¿Se Sí, oye? escuchamos, sí. Ah, qué bueno. Bueno, un poquito para responder la consulta que habían hecho respecto de los hemocultivos, entendiendo, ¿se oye bien? Sí. Entendiendo que en pediatría los volúmenes no son los mismos que uno puede manejar en un paciente adulto, la recomendación que nosotros tenemos es que se traten de tomar siempre 2 hemocultivos, justamente para poder quitar del medio cualquier contaminación que haya con la superficie de la piel. De esta manera incrementamos la posibilidad de hacer un diagnóstico certero de si el estafilococo que rescatamos principalmente con estafilococo corresponde a una infección verdadera o a una mala maniobra en la toma de muestra. Entendiendo que no siempre se pueden tomar 2 hemocultivos, la opción B es sacar un hemocultivo bien tomado, con la condición de higiene de la piel correspondiente, y me arriesgaría a decir que el contacto con el alcohol sea un poquito más prolongado de 1 minuto, que sea de 2 minutos por lo menos. Cosa de garantizar una buena limpieza de la piel. Realizar la toma de muestra del hemocultivo e inmediatamente del retrocultivo. Lo importante también, además del volumen que sea similar en ambos frascos, es el tiempo en el que se realiza la toma de muestra. ¿Por qué hacemos hincapié en el tiempo? Porque utilizamos un equipo que mide el tiempo que tardan en desarrollar los microorganismos. Ese tiempo que tardan en desarrollar nos permite hacer una diferencia entre el tiempo de positivización que hubo en el retrocultivo frente al tiempo de positivización que hubo en el hemocultivo. Si eso nos arroja una diferencia de más de 2 horas, nos permite garantizar de que en el retrocultivo había una mayor carga microbiana, lo cual indicaría que el microorganismo está asociado al catéter. ¿Se oye? Sí. No sé si quedó claro. Sí, clarísimo. Quedó clarísimo. ¿Gonzalo? ¿Gonzalo? ¿Querías hacer una pregunta? No, sí, en realidad mucho ya se dijo, y lo que yo quería reforzar es la sensación que a veces en la medicina no es suficiente y tiene que estar basada en la evidencia, pero es la que tenemos todos últimamente, que no nos está yendo muy bien con los catéteres, y creo que el punto pico que fue el más complejo es el paciente de Mercedes, que se hizo la extravasación. En función de eso, mi pregunta a todos era, y con la experiencia que trae Mercedes y Sandra, y con lo que vivimos los que fuimos al Garrahan, es volver a pensar, no en la patrulla, porque no nos daría eso a nosotros como para tener una enfermería exclusiva para eso, pero sí pensar en una patrulla quizás por turno, especializada en el manejo de catéter, para
un poco tratar de no hacer lo que tanto Fabio, Mercedes están comentando, es la inexperiencia en el manejo de catéter que podemos tener, mejorar nuestro índice de infección y de ruptura y etcétera. Y con respecto a lo que dijo Renata, me quedó claro de que si lo puedo pinchar una vez menos al paciente es mejor, con lo cual puedo hacer un hemocultivo y un retro. Lo ideal, si lo permite el paciente, lo ideal, Gonza, sería tener los 2 Sí, hemocultivos. y sería ideal tener 3. Por supuesto, sí, obvio. Está bien, pero hablamos de una cuestión técnica, o sea, no por no hacer sufrir a un paciente no le vas a... No, por eso. Lo estándar son 2 hemocultivos y un retro. Exacto. Exactamente, justamente por lo que decíamos, porque estamos tratando de diferenciar si ese estafilococo proviene de una mala limpieza de la piel o verdaderamente de la infección que está en el paciente. Pero... Exacto, Reni, no me aflojes, que te quiero sacar un Es una discusión larga. Sí, no, igual más allá no de... decimos nada y no es esa la idea. Lo estándar, lo que yo sé, y vos lo sabés mucho mejor que yo, es 2 hemocultivos y un retro. Esto es lo que permite hacer la diferencia de una infección asociada a catéter o no. Sí, pero también te lo permitiría el tiempo. Paciente antibióticos durante 14 días o una suspensión de antibióticos, ni bien sale No, sí, seguro, pero también te lo permitiría el tiempo del catéter, que es lo que dice Renata, para diferenciar si es un catéter o si es periférico, ¿no? Pero siempre con 2, ¿o no? Igual sí, ahí quiero hacer una salvedad, porque siempre está, entiendo que en pediatría es diferente, pero siempre está la posibilidad de sacar los hemocultivos en el mismo momento, o sea, el hecho de que se saquen 2 frascos, tranquilamente se pueden sacar de 2 miembros alternativos del paciente, o sea, derecho, izquierdo, o de 2 venas diferentes, o de 2 localizaciones diferentes. La media hora es lo ideal entre una toma y la otra, pero a veces el tiempo corre y hay que hacer el diagnóstico. Entonces, esa es otra opción, sacar de un brazo del otro y después el retrocultivo. Así incrementamos la recuperación, esa es la realidad. Si hay una mala maniobra, que es algo que nosotros estamos viendo, si hay una mala maniobra en la toma de muestra del hemocultivo, se reproduce en el retro, y lo vemos en la guardia general. O sea, cuando la mala toma de muestra viene así encarada, los pacientes están clínicamente sin fiebre y nosotros tenemos el mismo estáfilo en un hemo y en un retro. Y ahí queda en la decisión. Nosotros lo vemos en la unidad de trasplante, que la misma jeringa ponen 2 frascos diferentes. Así claro, que otra cosas cosa. se hacen en todos lados. Sí. Pero por eso, la diferencia para el paciente es un tratamiento antibiótico prolongado o no. Entonces, la verdad es que si vamos a pensar en el paciente, el negocio es un pinchazo más contra 7 días más de internación. Es una actitud oposicionista mía, Mercedes. Totalmente de acuerdo, Gonzalo. Gonzalo, vos que no querés pinchar a un chico 2 veces, pero en realidad el no pinchar a un chico 2 veces, es decir, puede llevarte a una cosa que es mucho peor. ¿Entendés? Es decir, que es un mal diagnóstico y un tratamiento inadecuado. Uno tiene que saber perder, y enfrente de todos voy a tener que decir, perdí, aunque yo voy a tratar de pincharlo menos. Pero nada, es una anécdota y me parece que estoy de acuerdo y es así como dicen, así que muestro mi bandera blanca y dejo de pelear este tema. Llevaré a otros, como la gelatina roja en la diarrea, será otra de mis banderas. Siempre un caballero y has aprendido bastante bien. Muy bien, perfecto. Así que pongo mi bandera blanca. Pero sí me parece importante volver al tema de la patrulla, porque me parece que nos está yendo... Sí, o por lo menos tener, como decís vos, por turno, en general además, no sé los pacientes de hematología, pero los de oncología en general se habilitan después de las 2 de la tarde. Es raro que, o sea que, no sé, habría que organizar qué grupo de gente a la mañana y qué grupo de gente a la tarde, no mucho más. La noche, la verdad es que, bueno, es los pacientes que entran neutropénicos febriles, que es lo más crítico, porque ahí no hay patrulla que valga en ningún lado en general. Y bueno, habrá que estar todos sabiendo manejar bien los catéteres y estar muy cuidadosos. Y asustarse con la habilitación de un catéter. Digo, hay que ser muy precavido. Asustarse quiere decir tener mucha conciencia de que hay que hacerlo con calma, tranquilos y tomando todos los recaudos. Lo que decía Fabio de la colocación es lo mismo que para la habilitación.
Hay que saber que uno se está metiendo en un terreno muy fértil para una infección. Perdón, Sandra, vos querías hablar. No, yo lo que quería decir para que no quedara un mal concepto, con respecto a la jeringa que dije de insulina por el alteplase. Es el único caso, por eso no quiero que quede mal concepto en los chicos, y eso ya lo hemos charlado y ya saben que siempre decimos lo mismo, para destapar un catéter no hay que utilizar jeringas chiquitas. El tema de que el alteplase se pone en una jeringa de insulina es primeramente porque ustedes saben que es una medicación de alto costo y es para el riesgo de no pasar más de 1 mililitro, porque si no tenemos una trombolisis en el paciente. Entonces, para poder regular, es la única excepción en la cual se utiliza una jeringa, en nuestro caso, y es mi experiencia personal, por eso así lo dije, que se utiliza una jeringa de insulina por una cuestión de no pasar más cantidad de trombolítico, porque si no en el paciente lo que producimos es una trombolisis sistémica, y lo que nosotros queremos es una acción solamente local. Es la única excepción en la cual nosotros utilizamos las jeringas de insulina, y es porque ya la tenemos frisadas, y por eso, por el altísimo costo que tienen estas medicaciones, y por eso también en muchos lados no se utilizan, porque se sabe que es mucho costo, y por ahí a muchos no le ha dado resultado. Pero quería que quedara claro eso, para que no interpretaran los chicos de que se utiliza una jeringa de insulina para destapar un catéter. De todas maneras, perdón, ¿no? Pero la complicación de que se tape el catéter en los últimos años, desde que se usan las bombas, y que no se deja más a un goteo de 5 mililitros hora, que es lo que... No se tapan tanto los catéteres, la verdad es que... Y la otra cosa es que los catéteres se tapaban después de la transfusión. Mucho tiempo sin usar. La realidad es que cuando yo empecé a hacer oncología, cuando empezamos a poner catéteres, se les decía, ¿y cuánto tiempo se le deja el catéter? Y después que termina el tratamiento, por 2 años, porque era un estándar. Ahora, o sea, en ese momento, entrar un paciente a quirófano, bueno, en esta época de pandemia cambian las cosas, pero hace muchos años, entrar un paciente a quirófano era ya el procedimiento anestésico de mucho riesgo, conseguir un turno, había cantidad de cosas que hacían que uno lo dejara por las dudas y lo iba a volver a usar. Hoy en día se saca un catéter y se tiene que volver a poner un catéter, es una cosa sencilla, no es la complicación de antes, con lo cual yo hoy les digo, bueno, ¿cuándo me puedo sacar el catéter? ¿Cuándo te lo quieres sacar? Ya. Quiero terminar y sacarme el catéter, quiero volver a mi vida normal sin eso puesto acá. Sácatelo. Ahora, el chico que no quiere entrar a quirófano, la familia que no quiere entrar a quirófano, por lo que le implica entrar a quirófano después de terminar el tratamiento, se lo dejo, le hago el servicio cada 3 meses, lo que sea. Pero las cosas van cambiando, entonces la posibilidad de que se tape un catéter hoy en día con las bombas es muy baja también. Por lo menos en mi experiencia, en este momento la complicación de que se tape un catéter es la menos frecuente. Francis, espérame, Gonzalo. Francis tenía una pregunta desde hace no sé cuánto. Francis. A ver. Gonzalo, mientras tanto. Sí, otra de las famosas top 10 preguntas de catéteres. Transfusión de glóbulos rojos en catéteres implantables. ¿Qué opina Sandra y Mercedes? Sí. Totalmente. Ok. Coincido, sí, coincido. Empezamos esta reunión es desterradora de mitos. No, de hecho lo hemos charlado muchas veces. Lo hemos charlado muchas veces, el tema que para eso se pone un catéter al paciente, ¿no? Justamente para tratar de no pincharlo por vía periférica. Sí, pero los portacat teníamos siempre el tema de que se taparan. Siempre el recaudo, pero lo que hay que controlar bien es después la heparinización del catéter, ¿no? Hacer una correcta por ahí heparinización. No sé si Mercedes piensa lo mismo. De acuerdo, todos los pacientes se transfunden por el catéter implantable. Para eso se pone el catéter implantable. Si uno tiene un catéter adecuado y hace una transfusión adecuada en el tiempo adecuado, el catéter no se tapa. Sí. Ahí la transfusión, cuando uno hace una transfusión, es decir, no tiene que estar haciendo la transfusión y que pase tiempo hasta que se hace el lavado del catéter. Es decir, inmediatamente cuando el paciente deja de gotear, ahí yo hago el cierre heparínico. El cierre heparínico se hace con 3 veces el volumen que ocupa, por ejemplo, el portacat. Se calcula que un portacat entre el portal y el catéter tiene 1,5 centímetros.
y uno tiene que, para lavarlo correctamente, tiene que pasar 3 veces el volumen. Entonces se toma como un parámetro habitual, es decir, el lavado con 5 mililitros de una solución de heparinizada 1 en 50. 50 unidades por mililitro. Y tiene que pasar 3 veces el volumen, del portacat. Si vos lo haces así, no vas a tener ningún problema. Ahora, si vos lo transfundís al paciente, es decir, el paciente deja de gotear la transfusión, es decir, y vos después de 20 minutos le vas y le lavás el catéter, ahí vas a tener problemas. Pero si lo haces en la forma correcta, no vas a tener ningún problema. Hay 2 preguntas. Una es sobre el Lock Therapy, Virginia, si puedes contestar algo. Y la otra es sobre el uso de medios de contraste a través de los catéteres. Bueno, yo con la Lock Therapy, en realidad, las veces que la usé, más que nada, es con nuestra amiga Pateta. Oh, también. González Pateta. ¿Cómo olvidarla? Por el tema de que ella sí se infectó varias veces, ¿se acuerdan? Usábamos ese catéter para nutrición parenteral, porque era su forma exclusiva de alimentación. Y en ella lo usamos, y con eso hemos logrado que se prolongue un tiempito más el catéter ese, pero quizás no, ganamos tiempo, no es que tuvimos una resolución definitiva. Quizás en lugar de sacárselo al mes, logramos 2 meses. En el niño se usa bastante la Lock Therapy y ha logrado salvar catéteres hasta donde yo sé, ¿no? No, por eso, o sea, más que nada lo usé con esta paciente, después con el resto no fue necesario, porque, bueno, respondieron al tratamiento. Y después, en general, los que hemos tenido han sido infecciones a lo mejor de bolsillo y eso, que ahí no había opción para Lock Therapy. También el tema es eso, elegirla bien, la Lock Therapy, que tenga una buena indicación. Pero después, y con esta arena con Pateta también zafamos, o sea, zafamos un tiempo, pero era una chica que se iba a infectar sí o sí porque vivía con la parenteral todo el tiempo. Pero después... Es solo para endoluminal, no es para cosas, es solo endoluminal. Sí. Para catéteres implantables es. Sí, para los implantables, sí. Y después, otra experiencia así con Lock Therapy no he tenido, pero sí, o sea, está descrito, es más, la concentración de antibióticos que hay que utilizar para la Lock Therapy y todo, y yo creo que entre sacar un catéter y usar una Lock Therapy, y la opción es la Lock Therapy. Si el paciente está estable hemodinámicamente y todo, y me lo permite usar, la primera opción es la Lock Therapy. En el hospital se usa mucho la Lock Therapy, incluso lo que han hecho es achicar los tiempos. Porque, claro, porque de golpe de pasar de hacer 24 horas de infusión y cambiarlo cada 24 horas, que eso hacía que muchas veces se salvaba el catéter, pero se demoraba muchísimo el tiempo de la quimioterapia, lo que se hace es acortar los tiempos de la LOC y ponerle 12 horas, y el resto de las 12 horas se puede pasar la quimioterapia. De pasarle en forma endovenosa. Se ha cambiado mucho el salvataje de catéteres, ¿no? Porque antes Mercedes, ¿ustedes no usan etanol? Mercedes, ¿ustedes no usan etanol? No. ¿Lock Therapy con etanol? No, Lock Therapy con antibióticos hacen, que yo sepa, capaz que no sé, capaz que estoy... Es un manejo técnico. Está haciendo Lock Therapy ahora con etanol. ¿En el Posadas? Sí. Ahí la verdad que yo no sé, no sé. Con etanol no sé. Con etanol, le metés alcohol adentro, lo dejás un poco borracho. Terminan todos borrachos, pero bueno. Pasas un volumen, es decir, cubrís lo haces con etanol. Y dice que con etanol, es decir, están teniendo mejores resultados que con antibióticos. Yo no sé, la verdad. Por lo menos la pasan mejor. Sandra, una pregunta. ¿Cuánto tiempo dejan en este momento los Hickman en pacientes trasplantados una vez que ya se terminó todo, digamos, en el trasplante?
Mira, le contesté un poco por el chat a Florencia. La realidad que depende de dos cosas, del engraftment del paciente y de la enfermedad, y la presencia o no de enfermedad de injerto contrahuésped que eventualmente pueda hacerte requerir terapia endovenosa. La realidad que yo, una vez que está en el engraftment, si a los 3 meses puedo suspender la inmunosupresión y están bien, lo sacamos. Y en los chicos leucémicos en general también lo dejo entre 3 a 6 meses post finalización para ver cómo están, pero no más que eso. La realidad es que uno trata de sacarlos cuanto antes, pero a veces estás condicionado por fallo de engraftment o también por enfermedad de injerto contrahuésped, que por ahí necesitas pasarle algún inmunosupresor, algún biológico, y bueno, a veces el acceso con un catéter, la verdad que es bastante importante tenerlo. Bueno, estamos en tiempo. ¿Queda alguna La última, la pregunta del contraste, solamente, me parece que es importante. Contraste por los catéteres no se pasa, por dos motivos. Una, por la manipulación, que va a manipular el contraste, lo va a manipular en el tomógrafo, y no tiene idea de cómo manejar un catéter, con lo cual no le vamos a permitir que se pase, se utilice un catéter implantable para eso. Y la segunda, por la necesidad de la rapidez de la infusión que necesitan. La mayoría de las veces necesitan una infusión muy rápida, es como en una tomografía con contraste, y no da el catéter para eso. Tiene que ser muy rápida la infusión y no le sirve. Pero básicamente la manipulación no puede ser hecha en un tomógrafo. Perfecto. No sé si están de acuerdo. Buenas noches, disculpe. El contraste se utiliza cuando un catéter uno piensa que está pinchado. Es decir, claro, bueno, a ver. Lo tiene que hacer el cirujano. Sí, o cuando piensa que, es decir, que, porque muchas veces cuando tratan de pinchar el portal, es decir, terminan pinchando el catéter, se le escapa la aguja para un costado, es decir, y con la aguja pinchan el catéter. Entonces a veces el paciente tiene un enrojecimiento, uno piensa que es infección y en realidad lo que es que se extravasa medicación. Entonces, sería el único caso que uno utilizaría un contraste. Es decir, pero el contraste habitualmente... Pero no es el contraste de tomografía. Claro. No, no, la pregunta era en relación a gadolinio y un contraste iodado con la tomografía. Exacto. Francis, ¿tenés la pregunta o no? Creo que no le andaba el audio, Francis. Ok. ¿Y se escribe? Renata, ¿tienes algo para aclarar? Ay, sí, gracias, porque no me quería olvidar de algo que nos está pasando. No están diferenciando el frasco que corresponde al retrocultivo respecto de los hemocultivos. Suelen llegar los 3 frascos con el nombre y apellido de paciente, pero no identifican cuál es el del retro. Así que lo quería aclarar para alinearnos con eso y poder garantizar el diagnóstico diferencial de si es una bacteriemia o está asociada a catéter o no. Eso, no quería olvidarme. Perfecto. Gracias. No, por favor. ¿Alguien más? Sí, ¿Algún ¿qué tal? comentario? Buenas noches, no sé si me escuchan, soy Ana María Frávega, enfermera en control de infecciones. Sí, Ana María. ¿Qué tal? No me funciona bien la cámara y además estoy con el teléfono de COVID, entonces entro y salgo. No te Disculpen. Pero quería hacer mi aporte porque me pareció muy interesante todo lo que armaron, y fíjense ustedes que dentro de todas las complicaciones que ustedes mostraron en ese cuadro, que creo que lo mostró Luciana al principio, y el gran porcentaje son las infecciones, y no es menor esto de que son estas bacterias estafilocoagulosas negativas, que recuerden ustedes que son residentes de la piel y las mucosas sanas de las personas, ¿no? Y no se olviden que la fuente más frecuente de estos estafilos coagulasa son las manos del personal y la flora de la piel del paciente. Eso es muy interesante. ¿Y por qué lo digo? Porque el CDC en las recomendaciones de las guías para prevención de infecciones asociadas a catéter hace énfasis en protocolizar todo, hacer protocolos, todo ya sea para la inserción, como lo habló muy bien el doctor, el que coloca los catéteres. Fabio. Fabio, perfecto todo lo que él dijo, y también para el mantenimiento de los catéteres. Fíjense ustedes que hablan en estas guías del CDC, hablan del entrenamiento, educación y entrenamiento permanente de todo el personal de salud que cuida estos catéteres.
no solamente de aquellos que lo insertan, sino de los que los cuidan. Y bueno, y ahí en las guías está todo protocolizado, esto está todo armado, ya está todo pensado. Fíjense que todos los aportes que ustedes hicieron están espectaculares porque son aportes de las mejores recomendaciones. Y nosotros ahí en el Británico, el doctor Rojo lo sabe, armamos protocolos, por ejemplo, solamente para los implantables, los portacat, armamos charlas de capacitación, el personal todos los turnos se capacitaron para la inserción y cuidado de los catéteres. Empezamos por eso, no pudimos seguir con el resto, pero esto es ampliamente recomendado por la bibliografía, ¿no? Y creo que ustedes lo nombraron, creo que fue Luciana que dijo que estaban armando planillas en donde se iban a registrar quienes abordaban esos catéteres, qué medicación pasaban, los horarios, eso es todo control, eso es todo protocolo, y está perfecto. Nosotros, por supuesto, también desde Control de Infecciones hacemos énfasis en los bundles o paquetes de medidas, de cuidados, en donde son esas pocas recomendaciones que tienen que ver con la prevención de las infecciones, en donde está todo esto, lavado de manos, el uso de antiséptico adecuado, el cambio de tubuladuras, el cambio de parches, todos estos pasos que son muy importantes y que previenen, y que está fundamentado que previenen las infecciones. Así que quería hacer ese aporte que me parece importante. Gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, yo chiquito, me parece que hoy se dijeron cosas muy buenas e importantes en conjunto de todos los actores que estamos relacionados con los catéteres. Me parece que estaría bueno esto, dejarlo escrito y usarlo como guía para todos hacer lo mismo, ¿no? Sí, yo lo resumí en 4 o 5 renglones, que es el cuidado quirúrgico, que es el cuidado que tiene Fabio permanentemente para poder colocar adecuadamente los catéteres, el cuidado de enfermería y del equipo médico que esté entrenado adecuadamente para poder cuidar esos catéteres, enseñar a la familia en casa a cuidar todo lo que está alrededor del catéter. Cuando hay sospecha de infecciones, tomar 2 hemocultivos previamente a un retro, rotar medicaciones y la noticia del día que podemos transfundir por el catéter, por el portacat. Así que me parece que por ahí quizás eso resume un poco. ¿Algún comentario más, Lucila, que estás ahí? No, creo que está todo dicho. Me parece un Ateneo súper importante para nosotros porque obviamente es un marcador de calidad de atención y estábamos sumamente preocupados con nuestros anteriores resultados de estos meses y bueno, agradezco que hayamos traído la estadística, que hayamos discutido esto y confío en que para adelante vamos a salir aireosos. Así que vamos todavía. Y gracias a Mercedes y a Sandra que siempre están ahí apoyando. No sé si me olvido de algo. Onza, ¿me olvido de algo? Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Por todos los aportes, la discusión, y me encantó que en este Ateneo la residencia se animó a preguntar, y fueron preguntas que no fueron bobas, fueron preguntas muy importantes las que hicieron, así que muy orgulloso de ustedes. Nos vemos el jueves de la semana que viene. Un saludo a todos. Chao, gracias. No se olviden de poner la encuesta, por favor. Gracias. Chao, Lucila. Chao, Gonzalo. Chao, te extraño, Julián.